Aarón, Esther, no hay mejor manera de entender un suceso que imaginarnos o suponernos qué hubiera pasado si. Y para eso es muy interesante cuando ligamos dos cosas que están sucediendo al mismo tiempo o que sucedieron al mismo tiempo. Y eso es como parte de un documental que ustedes ya empezaron, basado sobre la vida de dos personalidades durante el Holocausto. Este documental sale porque en 2008 le hicimos una entrevista al señor Bedřich Steiner. Y en esa entrevista, él nos platicó que cuando los deportaron a Birkenau, llegaron a un campo familiar en Birkenau. Y entonces ya nos enteramos quién es el personaje de Freddy Hirsch, cuál fue su papel en este campo familiar de Birkenau. Y la historia es paralela porque el señor Steiner llega a pasar, como te decía, el día en este campo donde le enseñan de literatura, donde le enseñan de geografía, le enseñan una serie de cosas que lo enriquecen como persona, a pesar de que está junto a los crematorios donde están matando a todos los judíos. Entonces, se nos hace pues muy importante y muy trascendente el que haya habido este tipo de campo, porque el señor Steiner salió de alguna manera beneficiado y pudo sobrevivir y pudo dar este testimonio. Freddy Hirsch no, Freddy Hirsch fue, lo que pasa con Freddy Hirsch ya es otra historia. Entonces por eso se llama coincidencia y destino. Oye, ellos coinciden y después cada quien tiene un destino diferente. Bueno. Siempre tuvimos en mente que esto iba a terminar en un documental. O sea, de hecho ya teníamos 2 años investigando, desde 2008. Claro. Y entonces cuando se presentó el evento de Yom HaShoah decidimos hacer como la maqueta del... Sí, porque además teníamos 20 minutos, no nos podíamos pasar de 20 minutos. Faltan muchísimas cosas en ese documental. Y decidimos hacerlo de una manera muy profesional. Queremos que pase en festivales de documentales, en festivales de cine judío, en festivales de cine judío del mundo, porque es una historia realmente sorprendente. Es una historia que a la gente que se la contamos dice, ¿cómo? Yo no conocía eso, yo no sabía eso, ¿cómo era posible que sucediera eso? Y el final de ese campo familiar también es, todo lo que sucede ahí es sorprendente. O sea, exacto, y además empiezan a surgir otros personajes aparte de Freddy Hirsch que son importantes para esta época, para este suceso. Entonces, es lo que nosotros queremos dar a conocer en el documental, como hacer toda la historia de lo que fue la deportación de los judíos checos a Terezin, a Birkenau, y cómo hubo ciertos personajes que intervinieron y fueron muy importantes para toda la cuestión. O sea, lo interesante de todo esto es que la información existe. O sea, la información existe, pero está regada por todos lados. Entonces hemos encontrado testimonios que refuerzan todo lo que dice el señor Steiner. O sea, es como un gran rompecabezas, y lo más curioso es que todas las piezas van cayendo en su lugar. No hay contradicciones, no hay que este dice esto y que el otro dice el otro. O sea, los testigos presenciales y que cuentan su historia en el campo familiar, primero en Terezin y después en el campo familiar B2B, las historias coinciden perfectamente. Entonces tenemos testimonios de los que eran niños en ese tiempo, y también tenemos testimonios de los que eran los madrijim, los que eran los maestros que daban las clases en el bloque 31 en Birkenau. Pero eso no era para todos, ¿verdad? El bloque 31, esta parte, no era para todos, porque tener un documental así, de repente puede salir a decir, ya ven, si no era tan grave el holocausto, los trataban bien. De hecho,
esto es lo interesante de ese campo familiar, el objetivo con el que fue hecho, que es, iba a hacer una visita de la Cruz Roja a Birkenau. Entonces ellos quisieron traslapar, llevar el campo familiar que usaban en Terezín como ejemplo de lo que era un campo modelo, sí. Lo llevaron a Birkenau porque la Cruz Roja iba a visitar Birkenau. Entonces ellos tenían, a estas personas las tenían vivas 6 meses para nada más. Era como para verlos renovando como esto, para dar una imagen. Ajá, para dar una imagen. Claro, claro. Como que nadie, y yo he investigado y he revisado documentales y he revisado, como que nadie ha juntado las historias. Las historias son sorprendentes, salen personajes sorprendentes. Hay testimonios de un soldadcomando, hay testimonios de un personaje del movimiento underground en Birkenau que tenía relación con los soldadcomandos. Hay unos personajes maravillosos que se desprenden de esta historia. Toda la historia, todo lo que están haciendo ustedes como el documental, gira alrededor de las personas que están en el, como claro, personajes del documental, ¿qué buscan y para quién? Este es un documental real, es un documental de una historia real, de una historia poco conocida del Holocausto, y que queremos dar a través de testimonios, porque es lo que tenemos, no es una película de ficción, no hay actores, todo lo vamos a ir reforzando con testimonios, con imágenes de lo que sucedió ahí, de lo que sucedió en Praga, de lo que sucedió en Terezín y de lo que sucedió en Birkenau. Ahora, este proyecto además, sus inicios llegan a un importante premio dentro de la comunidad, ¿verdad? Claro, claro. Nos dieron el premio Rabino Jacobo Goldberg por el mejor documental de un personaje judío mexicano. Entonces eso como que nos impulsó, o sea, nos impulsó a decir, bueno, pues hay que sacar el documental ya, porque ya llevamos muy adelantada la investigación. Entonces estamos trabajando justo en ya empezar a armar el documental. Y es un documental que, o sea, va a tener la posibilidad de pasar en cines, porque todo va a ser con pago de derechos de todo el material que se está utilizando. Lo que queremos lograr es, primero, rescatar y dejar un testimonio de la vida del señor Steiner, gran amigo de nosotros, amigo de la familia de Esther y obviamente de nosotros. A él lo conocimos prácticamente desde que llegó a México en 68 y siempre tuvimos contacto con él. Como él era editor, era camarógrafo de cine, entonces nosotros nos dedicamos a la fotografía y a los audiovisuales, siempre platicábamos de cómo hacíamos las cosas. Es una gran persona. Y por otro lado es contar una historia poco conocida, no estamos descubriendo el hilo negro, por supuesto, pero es una historia muy poco conocida de algo que sucedió a 500 metros de los hornos crematorios y de las cámaras de gas, que eso fue lo que nos llamó la atención, o sea, ¿cómo podía suceder esto? Porque de alguna manera también ha habido pues críticas, no sé si críticas, que decían pues es que los judíos no hacían nada, se dejaban llevar al matadero y no hacían nada, y no es cierto, no es cierto, o sea, sí hubo levantamientos, sí hubo... ¿Tocas algo de esto dentro del claro, de hecho lo que sucede es, y lo que Freddy Hirsch les enseña a sus niños es a no bajar la cabeza, a ser orgullosos de ser judíos, a ser orgullosos de su cuerpo, de cuidarse, de aprender para lograr mejores cosas, en un ambiente terrible, en un ambiente horripilante. Oye, y este video, este documental, como tú lo dijiste, habla sobre los judíos, pero sobre los judíos, ¿está enfocado a eso o es para que lo vea y se concientice a todo el público en general? No, de hecho es para todo el público. Sí, no es para el público judío nada más.
es para el público en general. Y esperemos poderlo difundir en muchos medios para que esta historia se conozca. Se conozca.